Jesús, misericordioso. Cristo, corona del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, acabó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo mataron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos ladrones? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que la paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría el poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios, el alimento espiritual, alimento que está nutriendo tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo lo que tú eres. Hoy domingo, día del encuentro con el Señor, vamos a tener la reflexión de esta palabra tan hermosa que hoy el Señor nos regala de parte del Padre Francisco Umaña, que también tiene su canal en YouTube, Un Santo para Cada Día. Padre, esperamos su reflexión, su alimento espiritual para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este maravilloso día que nos da. Sean ustedes bienvenidos a este canal del Padre Cristóbal, Testimonio de Sanación. Y damos también las gracias al Padre por la invitación a la predicación de la palabra en este día. Le saluda el Padre Umaña Ángel desde Barinas, Venezuela. Bendiciones para todos. Hoy la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 33 en adelante, nos viene a hablar de los viñadores asesinos. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros a la conversión. ¿Por qué nos llama a la conversión? Porque Jesús está denunciando. ¿A quién? A las autoridades. Jesús está anunciando a las autoridades. Las autoridades religiosas en este caso. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que haya más hermandad entre todos. Es decir, que seamos verdaderos cristianos, hombres de fe, hombres de amor, hombres que cumplan la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Ustedes y yo tenemos que cumplir en lo que nos está pidiendo Jesucristo, y Jesucristo nos pide a nosotros dos cosas. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Eso significa el desprendimiento total de todas las cosas. Ustedes y a mí nos gusta mucho vivir en la comodidad,
Y estamos de acuerdo, aunque pasamos dificultades, aunque tenemos sufrimiento, aunque pasamos enfermedades, el ser humano no quiere pasar por nada de estas cosas, sino quiere ser como el dueño de la vida. Cuando ustedes y yo sabemos que no somos así, que no somos los dueños de nada, Dios es el dueño. ¿Qué es lo que denuncia Jesús? Jesús denuncia a la autoridad. ¿Por qué? Porque se está creyendo dueña de la religión. ¿Cuántos grupos de apostolado no se creen dueños de la religión? ¿Cuántas personas en los grupos de apostolados se creen dueños, se creen los sabelotodos? Que eso era lo que estaba pasando ¿con quién? Estaba pasando con aquellos del pueblo de Israel que estaban llevando la fe. Eso era lo que estaba pasando. Ellos estaban considerando los propietarios de la viña, los dueños de la iglesia. Hay veces que usted le da un carguito a alguien, ¿verdad? Entonces se vuelve el mandamás. Por eso hay un refrán que dice: usted quiere conocer a Jaimito, dele un carguito. Usted le dice: usted es el encargado de la iglesia. Y entonces cuando usted le dice el encargado de la iglesia, esa persona comienza a decir: mire, usted no puede pasar, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Él se cree el jefe, la autoridad, el dueño de la iglesia. Y por eso los otros fieles, los otros hermanos católicos dicen: uy, pero antes podíamos venir así, así, ahora no. Mírelo como es. Pues si usted quiere conocer a Jaimito, dele un carguito. Usted quiere conocer a la gente, dele un cargo, para que usted sepa cómo es. Pero Jesús denuncia eso, que nosotros no tenemos que ser así. Usted, el grupo de apostolado está trabajando y él ya se cree que es el mejor, que él es el dueño de la iglesia, que él es el dueño de la viña. Por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros, de los viñadores. Por eso dice Jesús: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. ¿Quién es el propietario? Dios. Dios planta una viña. ¿Cuál es la viña? La iglesia. Y dice la palabra de Dios: la rodeó con una cerca, cavó un lagar, le levantó una torre para vigilarla y después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Dios deja la iglesia en manos de los fieles: obispos, sacerdotes, diáconos, papa, los grupos de apostolado. Dios le alquila a unos labradores la viña, que no son los dueños. Estas personas son las encargadas ¿de qué? De cuidar y de trabajar. Cuando usted alquila un restaurante, ¿para qué? Es para trabajar, para ver los frutos. Cuando usted alquila un taller, ¿es para qué? Para trabajar, para ver los frutos. Cuando usted alquila algo es para ver los frutos, tanto el que la va a trabajar como el que la alquila. Los dos esperan frutos. Y por eso dice la palabra de Dios. Entonces, se le alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Dios está en el cielo esperando. Dios está esperando. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes a que fueran donde aquellos labradores y cobraran la parte de la cosecha. Dios está esperando. ¿Quiénes son entonces los sirvientes? En el último día de la cosecha van a ser los ángeles, y la misma palabra lo dice. Pero siempre Dios está mandando a alguien. Dios está mandando a alguien para ver qué frutos está dando. La gente se cree dueña de las cosas. Es decir, aquí no está haciendo referencia a Jesús. Dios envió a los profetas para que esta gente que estaba trabajando, que tenía alquilada la viña, dieran fruto. Dios hoy día manda a los sacerdotes, a los diáconos, al obispo, al papa. ¿Para qué? Para que supervisen la obra, para ver si el pueblo de Dios está dando los frutos que corresponde, que Dios tiene que recibir, porque Él tiene la viña alquilada. Usted no es el dueño. Usted no es el dueño. Que usted se crea el dueño es otra cosa, pero usted no es el dueño de nada. Y muchas veces se creen el dueño de la vida.
No. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Que usted dé parte de la cosecha, que usted dé los frutos. Pero dice la palabra de Dios, estos lo agarraron y maltrataron y mataron y apedrearon. Después volvió a mandar y pasó lo mismo. Por último mandó a su hijo, porque este es el heredero y a este sí lo van a respetar. Pero los trabajadores dijeron al ver al hijo, este es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con la herencia. ¿Qué pasa? Que mucha gente en la iglesia de grupo de apostolado están creyendo que pueden hacer lo que ellos quieren con la viña, porque Dios se lo ha soltado. Hay grupos de apostolado que se creen lo mejor de lo mejor, que ellos son los superiores, que ellos son los que van a hacer todas las cosas bien, que ellos son los que hacen las cosas bien y que los demás hacen las cosas mal. Y hay que tener cuidado porque podemos caer en el pecado de la soberbia, de la desobediencia. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros respetemos, que ustedes y yo nos demos cuenta que estamos trabajando es para el reino de Dios, que ustedes y yo estamos trabajando es para nuestra propia salvación y que tenemos que dar frutos. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no han leído cierta escritura? Ustedes y yo, para tener conocimiento tenemos que leer la palabra de Dios, para saber cómo tengo que actuar, para no creerme el dueño de la viña, porque muchos están creyendo los dueños ¿de qué? De la viña. Los grupos de apostolado no son dueños de la viña, que cuando viene otra persona dicen, no, es que usted no puede trabajar en esta viña. Es que usted no sirve para trabajar en esta viña. Le colocamos aduanas, alcabalas a nuestros hermanos que quieren salir del pecado, que quieren acercarse, y en vez de acercarlos los alejamos. En vez de recibirlos los rechazamos. Cuando Jesús nos enseña a nosotros es a recibir. Usted está alquilado en la viña. Usted no se puede creer el dueño. Usted no puede decidir quién puede trabajar y quién no, porque usted está alquilado allí. El dueño de la viña, el propietario, sabe quién es digno y quién no es digno de estar en la viña. Sabe a quién le puede alquilar y a quién no. Pero resulta ser de que el dueño de la viña le alquila a unos labradores y esos labradores salen asesinos, salen malos. ¿Cuánta gente que se ha formado dentro de la iglesia en los grupos de apostolado se vuelven como estos labradores, que en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de leer la palabra de Dios para entender a aquel hermano que se quiere acercar, dicen no cumplen el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, que en vez de decir hay un heredero, tenemos que respetarlo porque el heredero recibe siempre a los pecadores. Ahí tenemos nosotros el ejemplo de la mujer adúltera. ¿Qué hace Jesús? A ver, mujer, ¿quién te condena? Nadie. Pues yo tampoco te condeno. Y es una de las mejores trabajadoras en la viña, porque es apóstol de los apóstoles. Le anuncia a los anunciadores. Ustedes y yo entonces tenemos que respetar al heredero. El heredero es la roca, la piedra angular que muchos desechan. Que en vez de leer la escritura para saber cómo actúa el heredero, no, nos creemos mejor que el heredero. Es que él no sabe, en cambio yo sí sé cómo actuar. Yo sí sé cómo llevar la iglesia. Yo sí sé cómo coordinar un grupo de apostolado. Yo sí sé. Pero dice la palabra de Dios, ahora yo les digo, a ustedes se les quitará el reino de los cielos. A aquellos que se creen dueños, a aquellos que se creen los mejores, a aquellos que se creen que no necesitan de ayuda, a aquellos que rechazan a sus hermanos que se acercan, pues dice la palabra de Dios, se les va a quitar el reino, porque ustedes creen que son los dueños de la iglesia. Ustedes creen que son los dueños del reino de los cielos.
Ustedes creen que ustedes son los que deciden quién sirve y quién no sirve. Pues dice la palabra de Dios, ahora yo le digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y se le entregará a un pueblo que quiera producir fruto. Porque en vez de producir fruto, lo que hacen es dañar, ¿qué? La viña. Y por eso mucha gente no se acerca a la iglesia. Porque ve la actitud de los cristianos. Porque ve la actitud de los mismos grupos de apostolado. Que en vez de acercar a la gente, la alejan. Que le dicen, usted no sirve, usted no puede estar, usted es un pecador, usted es un adúltero, usted es un concubino, usted no ha hecho la primera comunión, usted no se ha bautizado, usted no se ha formado, por tanto no puede formar parte de la vida. Y dice la palabra de Dios, a ustedes se les quitarán porque ustedes no están produciendo fruto, porque ustedes no están tratando a los demás como tienen que tratarlo de verdad. Y cuando el Señor les habla de esta manera a todas estas personas, significa entonces ¿qué? Que ustedes y yo tenemos que ser más humildes y sencillos. Humildad y sencillez de corazón es lo que nos falta a nosotros los cristianos. Agachar la cabeza y no sentirnos dueños de la viña, porque apenas en el grupo de apostolado se le da un carguito. Entonces ahí es donde conocemos a Jaimito. Ustedes y yo tenemos que trabajar con humildad. Y los sacerdotes, hay sacerdotes también que son rebeldes, que se creen dueños de la viña, que se creen que pueden tratar a los demás como quieren. Y no, la palabra de Dios dice no. A ustedes se les va a quitar el reino. Porque Jesús le está hablando a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos. Y ellos comprenden entonces que se refería a ellos. Porque hay sacerdotes entonces que se creen dueños de la viña también. Quien dice quién puede y quién no puede. Que creen que porque son sacerdotes pueden tratar a los demás mal. Y no es así. Que pueden regañar, que pueden discutir, que pueden... No. Si la gente está haciendo el mal, hay que regañarla, claro que sí. Hay que hacerla entrar en cintura. Pero hay sacerdotes que regañan, hay sacerdotes que lastiman al pueblo y que le prohíben la entrada al reino. Y ustedes y yo cada día tenemos que ser más humildes. Es decir, perdonar al que se equivoca, aceptar al hermano con sus carencias, con sus debilidades, con sus defectos y animarlo, porque eso es lo que hace Jesús. Aquel que es pecador, aquel que tiene un defecto, lo anima. ¿Lo anima a qué? A no pecar. ¿Lo trata a qué? Con amor y cariño. Porque es una oveja que está golpeada. El sacerdote tiene que ser una persona que entienda al fiel, que vea que está golpeado por el pecado y que necesita amor y cariño. ¿En qué? En el sacramento de la reconciliación, acercarlo, permitirle trabajar. ¿Cuántas personas, cuántas parejas que viven en concubinato quieren trabajar en los grupos de apostolado y muchas veces el sacerdote y los participantes del grupo le dicen que no, cuando debiera ser al revés? Porque acuérdense que nosotros estamos alquilados en la viña, no somos los dueños, no decidimos quién puede y quién no puede, no, sino al contrario, saber que el heredero trata con amor y con cariño al pecador, pues nosotros también debemos seguir el ejemplo de él. Tratar con cariño y amor en el sacramento de la reconciliación a aquel que se quiere acercar. De acercar más cada día a aquel que quiere trabajar en la viña. Porque dice la palabra de Dios, se les quitarán a ustedes. A lo mejor ustedes no tienen ningún pecado. A lo mejor ustedes no cometen el pecado que está cometiendo el hermano. Pero muchas veces le están prohibiendo al hermano, que a lo mejor vive en pecado, el deseo de trabajar en la viña y el deseo de producir. Porque trabajando en la viña, él puede cambiar, se puede convertir. Y que muchas veces los cristianos no se dan cuenta de ello. Que lo que hacen es alejar en vez de acercar. ¿Para qué? Para que puedan ellos alcanzar la vida eterna. Y que esto nos lo enseña entonces la vida de los santos, los modelos de santidad. Pues que ustedes y yo podamos cada día alcanzar la santidad a la cual Dios nos llama día tras día
Amén. Queridos hermanos, les saluda el Padre Umaña Ángel y les invito también, si quiere conocer los modelos de santidad y quiere saber cómo ser santo, te invito a escuchar en YouTube Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, los modelos de santidad, para que así nos demos cuenta de que también podemos ser santos. Busca en YouTube Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, y conoce los modelos de santidad día tras día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.